Shalom. Hoy nos encontramos en septiembre, en el día número 18 del 2018. Dentro del calendario hebreo, nos encontramos en el día noveno del séptimo mes denominado Tishrei, del 5779. Estamos a unas horas de poder llegar y dar inicio a una de las festividades muy emblemáticas dentro de las comunidades judías, denominada el Día de Expiación o Yom Kippur. Levítico 23 cita en el versículo número 26 en adelante que se debe tener una santa convocatoria, no se debe de trabajar y sin embargo se debe de afligir el alma en ese día, pues estamos buscando el favor y la misericordia para que Dios perdone nuestros pecados que hemos cometido en contra de nuestro Creador. El sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta el lugar más santísimo, la cámara más privada y más sagrada, pues los otros días del año no podía entrar salvo este día 10 de Tishrei. ¿Qué se hacía ese día o qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Las escrituras nos dicen que el sumo sacerdote vestía de blanco, no como sus días anteriores, y que en ese día debería de presentar ofrendas tanto por su propia vida, por su casa y por el pueblo, según Levítico 16. También las escrituras nos dicen que ante el sumo sacerdote se le presentaban dos machos cabríos que, entre otros animales que sacrificaban, estos dos eran muy particulares, pues con ellos se hacía una suerte en la cual se determinaba cuál sería sacrificado y cuál sería llevado al desierto. Las escrituras nos dicen en el capítulo 16 que se tenían unas placas con los nombres, uno de Azazel y otro con el nombre del Eterno, Yud-Hei Bat-Hei. Se echaba suerte y una vez que sacaba una placa se la colocaba a un animalito y la otra al otro macho cabrío. Con ello ya quedaba sentenciado qué sucedería con cada uno de los machos cabríos. El macho cabrío que le había tocado el nombre del Eterno era llevado y sacrificado y su sangre derramada en el altar para buscar el perdón de Dios, y desde luego hasta las cortinas también era derramada esa sangre. El resto del animal era quemado fuera. El otro animalito, el que le había caído el nombre de Azazel, dice las escrituras que debería ser antes de llevarlo al desierto, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre ese animalito y confesaba los pecados del pueblo, y una vez así llevárselo hacia el desierto. Algunos dicen que era llevado hasta las montañas y suelto en aquellas áreas para que se retirara, recordando que llevaba los pecados del pueblo. Otros señalan que era llevado a un despeñadero donde era arrojado y moría en esas profundidades. ¿Qué nos dice la tradición? La tradición nos dice que en ese día de Yom Kippur, al animalito que le había caído la suerte con el nombre del Eterno se le colocaba un listón previo a su sacrificio, aparte de la placa con el nombre del Eterno, y que una vez que este animal había sido sacrificado y su sangre derramada, ese cordón que era rojo se colocaba a la entrada del santuario. Una vez hecho toda la ceremonia de llevar el macho cabrío de Azazel, milagrosamente se convertía ese trapo rojo o ese cordón rojo se convertía en blanco o se tornaba color blanco. La algarabía era de tal manera, pues era una señal de que Dios había dado perdón a la nación de Israel. Y imagínese usted este momento, ver un milagro, convertir ese trapo, ese cordón rojo en blanco. Con el paso de los años, el Talmud señala que en el año 30 de la era común ya nunca más volvió a tornarse blanco ese cordón que era de color rojo, y que por espacio de 40 años hasta la destrucción del templo en el año 70 de la era común, jamás volvieron a ver
que ese cordón se tornara color blanco. Entonces, los sabios de antes empezaron a preocuparse, desde luego, pues era una señal visible de que Dios ya no estaba aceptando este medio, por el cual ahora se debería de buscar otro. Los sabios argumentan que preguntándose, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo encontraremos el perdón sin templo? ¿Cómo encontraremos el perdón o buscaremos el perdón sin los machos cabríos? ¿Cómo buscar el perdón sin un sumo sacerdote que entre al lugar más santo para que pida por nosotros su pueblo? Así es que llegaron a una conclusión, es que Dios tendrá un medio, buscará un medio para poder llegar y extender el perdón hacia las personas. Ese medio que Dios ha provisto, los escritores del Brit Hadashah o los talmidim o los discípulos de Yeshua nos dicen que ese medio que Dios ha puesto para girar o expedir perdón es Yeshua mismo, como lo narra en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo número 3, que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, y cita en el 3.1 de Hebreos: considerad a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos representa en la búsqueda del perdón por nuestros pecados. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No es a través de nuestros méritos, sino a través de los méritos de Yeshua que Dios expide perdón hacia nosotros. Déjeme hacer una pausa, porque hay algo interesante dentro de esta tradición que se hace en Yom Kippur. Leyendo uno de los libros de Rabbi Telushkin, señala que Dios, cuando dice de Yom Kippur, no da el perdón de todos los pecados, sino de los pecados que cometimos en contra de Él. De manera que si nosotros hemos pecado con nuestro prójimo, antes debemos de ir y pedirle perdón a nuestro prójimo, buscar su perdón, para entonces sí entrar a este Yom Kippur y poderle decir a Dios: me he puesto en paz con mi prójimo, ahora quiero estar en paz contigo, quiero tu perdón. De tal manera que Yom Kippur, lo primero que nos invita es, primero ve con tu prójimo y luego ve con Dios. ¿Se acuerda de estas palabras de Yeshua? Cuando vayas a dejar tu ofrenda al altar, déjala primero aparte y ve, ponte en paz con tu prójimo. Entonces si ven y presenta tu ofrenda y serás aceptado. O como dice uno de los discípulos de Yeshua: ¿por qué dices que amas a Dios si a tu hermano lo aborreces que ves? ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Hoy tenemos la respuesta, y cada vez que venimos este Yom Kippur a este recinto en búsqueda de su misericordia, hoy tenemos a un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que se encuentra a la diestra de la majestad de los cielos, intercediendo con nosotros o por nosotros, como lo dice el escritor de Yohanan en la primera carta: si hemos pecado, abogado tenemos con Él allá en el cielo. Pero recuerde, también ese escritor nos dice que si alguno dice que no ha pecado, le dice a Dios o le dice a Él mentiroso. De manera que nosotros, reconociendo que pudimos haber hecho algo involuntario también, venimos y nos humillamos ante el Creador, pidiendo de su misericordia, considerando que a la diestra de Él se encuentra nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros para darnos
expiación o cobertura, cubrirnos, limpiarnos, saldar las cuentas y dejar nuestras vidas en blanco. Te invito a que este día 10 de Tishrei, que este día al oscurecer de septiembre, martes 18, entres en esta atmósfera recordando que es por los méritos de Yeshua que nosotros obtenemos el perdón y la misericordia de Dios. Pues Dios lo que desea es que tú y yo estemos en paz, no solamente con nuestro prójimo, sino que estemos en paz con Él y nuestra alma encuentre el descanso oportuno. Shalom, y que tengas un excelente Yom Kippur en la misericordia y en la bondad de Dios. Soy tu hermano Sergio Castañeda. Shalom.